Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno Carlos, mira, pagar en los procesos metodológicos de la enseñanza y con tu trabajo, ya que tú tienes un trabajo bien enfocado en los procesos metodológicos eh, y tienes un trabajo artístico y metodológico contundente, que bueno, en la observación que he hecho, como que están relacionados entre sí y has abarcado varias disciplinas, que como que has ido canalizando y moldeando y generando como un contenido específico que lo has llevado al aula. En este proceso de enseñanza y de traducción de tu conocimiento y experiencias artísticas, arquitectónicas y urbanas, eh, ¿cómo, cómo tú ves el proceso de enseñanza aplicado desde esta integralidad de contenidos que finalmente confluyen en el diseño de un aprendizaje? ¿Cómo tú diseñas eso? Ya, mira, bueno, eh, es grande la pregunta, voy a tratar de entrar lo más como resumidamente posible. Eh, bueno, lo primero es que yo primero me formo como, o sea, parto una primera fase formativa de la arquitectura y eso más allá como de la proyección pedagógica a eso, de alguna manera perfila mucho de lo que yo me iba a dedicar después como artista y posteriormente en mi traslado a la pedagogía. O sea, tengo una primera fase formativa, eh, particularmente desde la observación. La arquitectura en sus fases iniciales obviamente también instala la idea de una especie de acción-solución, diagnóstico-solución, problema-solución. Eso es como al día de hoy creo que sigue siendo un continuo en la formación pregrado de arquitectura, ¿cierto? Que un estudiante esté capacitado para evaluar contexto, analizar contexto y desde ahí también metodologías afines que permiten hacer ese diagnóstico, ¿cierto? Generalmente el dibujo. Cuando yo entré a estudiar todavía era muy fuerte el dibujo, ¿cierto? Incluso las cámaras digitales estaban lejos, eran muy iniciales, así, muy, muy a nivel amateur o muy lejano a lo que son ahora, o sea, ni hablar de los smartphones y todo eso, ¿cierto? Entonces, el dibujo seguía siendo algo pregnante. Bueno, la historia dice que yo no termino esa carrera, pero de alguna manera sí acojo una matriz ahí. Eh, Luego en arte, bueno, yo me voy con, se podría decir, con una especie de desilusión del ámbito arquitectónico, o sea, como una seria autoestima también diciendo, bueno, son carreras como súper severas, crudas, entonces como que te hacen replantear varias cosas. Y precisamente en arte yo encontré lo que no había encontrado en arquitectura, podríamos decir un factor más humanista, si es que pudiésemos como resumirlo. Eh, Ahí entendí de que bueno, la arquitectura muchas veces descuida a los sujetos, descuida un factor social, descuida análisis, más allá de la forma, la arquitectura es muy formal, o sea, como de la obsesión por la forma, ¿cierto? Y la formación artística, bueno, y sobre todo en la escuela que estudié, eh, tenía un planteamiento crítico, incluso un planteamiento, se podría decir, crítico de izquierda, entonces como que era, en verdad, dialécticamente lo opuesto. Entonces, pero uno debe reconocer que uno se constituye por su sumatoria de capas, así que esa capa se me suma a la anterior, yo diría. Entonces, con todo lo bueno y todas las contradicciones también que puede acarrear. Eh, y nada, eso también, esas mismas contradicciones me forman a mí también en mi mismo trabajo autoral. Ahora, en tanto estudiando arte y encontrando esta dialéctica entre la forma, el, se podría decir, lo humano crítico de un ámbito, eh, a la vez también empezó a estudiar pedagogía, ¿cierto? Que un poco el programa que estabas ahí tú, ¿cierto? Que esta completación de estudios pedagógicos y ahí se arma una especie como de trilogía.
no es que yo me empezó a interesar también la pedagogía a medida que iba haciendo cursos de ayudantía, entonces eh, ahí uno también empieza a agarrarle un gusto a esta cosa un poco discipular del arte también. Entonces habían varias cosas flotando ahí en el ambiente. Eh, pero básicamente hay algo que no cambió nunca, que es como frente, frente frente a a un problema o frente a una instancia, se podría decir, o frente a una distancia, con un modelo que podría ser la práctica artística, es el mismo planteamiento que uno empieza a tener también desde una postura pedagógica, es decir, uno se formó dibujando cosas, analizando contexto, eh, y finalmente uno reaccionaba a ese modelo, ¿cierto? Críticamente, miméticamente, irónicamente, ponle el nombre que quieras. Y eso nunca cambió, yo creo, en todo mi tránsito de la arquitectura al arte, y esa reacción al modelo es la que a mí me interesa cotejar, yo creo, en mi forma pedagógica, ¿cierto? Es como, no existe una forma de reaccionar a un modelo de algo, a un problema, sino que eh, hay una, están las mil y unas posibles, pero está la que un estudiante siente, cree y que por la mochila que trae debe codificar. Y ahí creo que hay algo que hace carne en esa reacción a un modelo, se podría decir, entendiendo un modelo como un problema, ¿cierto? No quiere decir que no solamente desde el ámbito de la mímesis, sino que hay algo a lo que me estoy enfrentando y yo como artista estoy teniendo, o estudiante, estoy teniendo una reacción, un planteamiento frente a eso, que generalmente son traducciones, eh, expresiones, pero en tanto problema estoy reaccionando a, a un ecosistema. Y eso tiene mil maneras, o sea, desde el dibujo más elemental hasta lo más sofisticado de lo tecnológico. Yo trato, trato de, se podría decir, que también es difícil, es una complejidad sustantiva, de no trasladar mis obsesiones a mis estudiantes. Sé que eso a veces es casi imposible, ¿cierto? Pero trato como de, de que haya una posibilidad de apropiación del estudiante en cada tópico. Aquí yo quiero llegar como un poco al método en sí, me la media vuelta un poco para llegar al método, pero es como eh, siempre en lo artístico y en lo arquitectónico está el encargo. El encargo siempre es como, se podría decir, eh, es la forma, ¿sí? Pedagógica por excelencia. Como, o sea, no necesariamente, alguien podría decir como que alguien tiene una cátedra completamente del tema libre, ¿cierto? Como oye, tú haces haz lo que queráis, ¿cierto? Como que también eso podría ser puesto en cuestión. A mí me interesa el diseño de encargos lo suficientemente abiertos para que estudiantes generen una salida propia. Y obvio, cuando yo te decía, inmediatamente ya me estoy contradiciendo, ¿cierto? Que trato de no teñirle o teñir de estos encargos como a mí como sujeto, o que mi impronta vaya completamente, o que le transmita una ideología al encargo, eso es casi imposible. Eh, entonces, generalmente mis encargos es ir en busca de un encuentro, ir a un hallazgo de algo significativo. Y ese hallazgo significativo, junto a los tópicos que yo he estudiado, creo, como durante quizás mi día uno entre la arquitectura y lo artístico, ¿cierto? Que tiene que ver con eh, cotidianidad, espacio, ciudad, ¿cachai? Como eh, ese trío, cotidianidad, espacio, ciudad, se podría decir como que arma la, la matriz de todo mi encargo. Y, y hay veces que los ejercicios son súper conducidos
o no, pero generalmente esa trilogía me permite pesquisar cualquier medio artístico que entre en juego, ¿cachai? Como, o sea, todo eso puede activar pesquisas que van desde la fotografía, el dibujo, el volumen, el texto, la escritura libre, pero articulando esos, ¿y por qué esos tres tópicos también? Porque son comunes al humano, ¿cachai? Cuando yo te decía que el arte me había instalado lo humano, como que no detenía la arquitectura, eh, es imposible que algún estudiante no tenga algo que decir de su espacio, de su cotidianidad eh, y de su ciudad, ¿cachai? Como sería, no sería un sujeto, ¿cachai? No estaría como, no correría sangre por sus venas, ¿cachai? Entonces como, eh, y en tanto aparece algo, en tanto creo que hay un hallazgo, siempre el encargo es la excusa para que aparezca algo, un hallazgo, Mm. que es una particularidad del sujeto también. Ahí, ¿sí? Bueno, cuando aparece algo, de ahí pum, yo diría que ahí es como una detonante y viene, yo diría, como las fases posteriores de la apropiación. Y ahí cada uno entra en una Mm. lógica afín, ¿cachai? Como exploratoria, divergente, propositiva, a veces también media tormentosa, ¿cierto? Porque no está en juego, por lo menos los talleres que, cuando hago taller, lo que me interesa no está en juego, eh, o no es de primer orden un rigor de lo técnico, ¿cachai? Sino que es lo técnico al servicio de esta exploración, y si lo técnico no me alcanza, es deber mío como estudiante autoaprender lo necesario para resolverlo. Es como, y ahí se genera toda una, una energía compleja también, que a veces puede ser muy estimulante y hay veces que hay que manejar cuando genera frustración también, ¿cachai? Pero yo digo que yo siempre le fundamento eso, es que es como, es parte del acto creativo, ¿cachai? Como pasar por las distintas fases, como del éxtasis, como del hallazgo, hasta como la letanía o la homogeneidad como de la ejecución y la frustración por el no encontrarle un sentido a lo que estoy haciendo. Entonces, estos tránsitos creo que son a escala interesantes pesquisarlos desde el principio también, como no idealizar la práctica artística, ¿cachai? No idealizarla en el sentido de que en tanto estoy aprendiendo algo de rigor técnico, eh, me enamoro de ello y lo reproduzco sin fin de veces, porque ahí está el factor artístico, ¿cachai? Entonces, bueno, nosotros en la escuela también, yo estoy haciendo hoy día clase en una escuela que, entre comillas, promueve un rigor desde lo técnico y lo físico, una escuela de bellas artes. Entonces, Mm. se podría decir que el arte parte desde ahí, ¿cachai? Como en lo que puedo hacer con mis manos. Entonces ahí hay una tensión también, donde yo me propongo un poco desmantelar esa convención desde la cátedra, ¿cachai? Pero también para generar un equilibrio adentro, no es que yo no quiera que haya oficio, sino eh, que no crean que eso es lo único que está en juego cuando tenéis un problema al frente, un modelo, lo que sea, ¿cachai? Eh, Sí, hay una amplitud de recursos en ese proceso formativo al cual tú estás llevando a los estudiantes. Y la palabra clave es el encargo. El encargo en sí mismo, un proceso bien interesante en el cual veo que tú vas pesquisando desde el capital propio, lo conformas, lo vas moldeando a ver si se puede ver o dilucidar algo que sea interesante para justamente conducir ese proceso de aprendizaje a lo creativo. Hay un punto interesante, Carlos, en lo creativo y en lo evaluativo, como una habilidad superior. O sea, una habilidad superior hoy día es justamente el análisis, la evaluación y la creación. En tu clave, o sea, en esta síntesis que tú haces a través del encargo, eh, ¿cómo, cómo tú puedes llevar el proceso del encargo? Ya me lo explicaste, que lo haces a través de la solicitud de algo y vamos viendo que va surgiendo en el camino, uh -huh, y de ahí vamos buscando una cierta materialidad y ahí vas utilizando ciertos recursos que pueden ser lo técnico, que puede estar enfocado a algún formato en específico, eh, pero en ese proceso formativo,
de justamente llevar a este estudiante a un terreno de cual él desconoce, porque el estudiante que tú tienes enfrente viene con un capital reducido, viene con un conocimiento eh, bastante precario, porque nosotros sabemos que los planes y programas de la educación artística están reducidos a un formato y más hoy día, donde hay una cantidad de horas que son eh, puestas en un electivo muy precario, en donde justamente en tercero y cuarto medio ya no se evalúa, no se puede consignar. Entonces hay un tema ahí que ver. ¿Cómo tú tomas a ese estudiante y le presentas esto? ¿Y cómo llevas ese proceso en lo formativo? Eh, bueno, siempre yo les trato de bajar la ansiedad del factor evaluativo, ¿cachai? Porque ellos están muy pendientes de entender la evaluación como un valor numérico de nota, ¿cachai? Y entienden mucho la evaluación desde eso. Y yo siempre les digo que estoy evaluando todas las clases. Cada vez que estoy teniendo una conversación con los estudiantes acerca de su propio proceso, eso es una evaluación. Estamos como poniendo en evidencia factores relevantes de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Entonces, están siendo evaluados. Ahora, lo que no están siendo generalmente es como notificados o como puesto en valor numérico aquella evaluación, ¿cierto? Como que es lo que muchas veces les interesa y yo los molesto y como que están pendientes de eso. Fuera, pues, en la Pero escuela. sí, pues lo estoy evaluando siempre, ¿cachai? Como, y finalmente la evaluación, yo la, se podría decir que hoy en día, sobre todo en el ramo de taller, cuando el ramo es un taller transversal y creativo, es muy difícil establecer, por ejemplo, un criterio de rúbrica, ¿cierto? Como una rúbrica técnica, ¿cierto? Pero tratamos de diseñar un sistema lo más cercano a eso, consensuado, y que la saben de antemano. O sea, yo, mira, la primera nota o la primera evaluación como cuantitativa, eh, ustedes van a hacer carne todo lo que llevamos trabajando hace mucho rato, ¿cierto? Como es, oye, llevan un recorrido ya, un par de meses, no sé, como encontrando un hallazgo, encontrar un algo, ese algo entró en una dinámica transformadora, empezó a tener como una presencia. Entonces eso empieza a decir, oye, esta rúbrica no podría no tener en cuenta un, dos preguntas, ¿cachai? Es, ¿qué es lo que tengo al frente y cómo lo estoy desarrollando, ¿cachai? Eso empieza a ser como eh, eh, formas, ¿cachai? Y a eso les digo, yo le doy como, por ejemplo, puntaje. Y un tercer punto que es como la poética, se podría decir, como consenso, que es como se podría decir que es el componente más subjetivo de una posible rúbrica o de diseño, ¿cachai? Como aquella, aquel porcentaje, no, que no puede, en verdad no podemos poner un porcentaje, pero si hubiese que ponérselo, es el coeficiente de desborde, de interés, de intensidad, de identidad y carácter del sujeto comprometido en aquel monstruo o cosa que está haciendo, ¿cachai? Entonces tengo como el definir lo que estoy haciendo, el describir cómo lo estoy haciendo, y este factor coeficiente poético que es como entrar en ese juego. Y cada una de esas cosas tiene un puntaje, ¿cachai? Entonces, como yo siempre, todos los proyectos son individuales, o sea, está el encargo que es matriz para todos, pero una vez que está ese hallazgo o esa apropiación, cada uno tiene su propia particularidad, entonces es un proceso súper largo y clases de corrección y corrección individual, bueno, como un poco se hacía en arte, ¿te acordás? Como cada uno presentaba la licenciatura, bueno, aquí pasa lo mismo. Entonces, cuando el estudiante empieza a entender qué es lo que está haciendo y es capaz de describirlo, ahí ya podemos hablar de que es posible una evaluación. Cuando dice que está frente a un problema de representación, que está en juego, no sé, dinámicas en torno al dibujo o la gráfica y el espacio, y luego de eso, para eso, está usando, no sé, procedimientos de complejización digital, con aplicaciones o coqueteos con la fotografía, empieza a entender, chuta, hay un problema que tiene formas de ser trabajado y yo lo quiero hacer así porque a la altura de donde estoy en esta fase de la carrera, he tomado estas decisiones para hacerlo de esta manera, me gusta también
esta suerte de materiales. Entonces ahí se empieza a configurar esta triada, ¿cierto? Entre el qué, el cómo y la poética, y empieza a tener como, o sea, es digno o recién podríamos hablar de que puede ser evaluado, porque como que hay una propiedad del sujeto por sobre lo que lo está haciendo. Y cada uno de esos... ¿Mm? Una verbalización. Él ya Eh, reconoce, comprende y aplica. oye, lo escriben también. Generalmente se los Mm. pido como lo arman en una ficha. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos específicamente metodológicamente en pandemia, ¿cachai? Como usamos Facebook y porque estamos todos de remoto, será presencialidad. Entonces cada uno tiene un álbum, ¿cachai? Como en un grupo. El taller está en un grupo, ¿cachai? Y cada estudiante tiene un álbum. Entonces tiene como, no sé, pues, su proceso consta de 40 imágenes, ¿cachai? Desde el día uno hasta el día que vamos, ¿cachai? Y los comentarios él va desarrollando el qué, el cómo lo está haciendo, ¿cachai? Entonces revisamos el álbum, vemos el día uno hasta el final y vemos cómo él ha articulado las preguntas y eso tiene un puntaje y eso es capaz de ser trasladado a una nota, ¿cachai? Como, pero no tiene que ver con que si dibujó bonito o no, ¿cachai? Eso se lo dejamos a las otras cátedras porque ellos tienen dibujo académico, ¿cachai? Tienen, no sé, pues color, ¿cachai? Yo me puedo dar el lujo de armar una rúbrica así de flexible o un planteamiento así flexible porque sé que en las otras cátedras como le van a evaluar valor de línea, composición, todas esas cosas, ¿cachai? Entonces aquí me interesa que articulen propiedad como, y que entienda como la aproximación al autor, al creador, a los procesos creativos, a las formas de crear. Ese es el diseño de un taller como que, bueno, se llama taller de creación, que es el que hoy día hago en la Escuela de Bellas Artes. ¿Cachai? O sea, perfectamente tú condensáis en el diseño curricular, tu asignatura condensa y permite justamente esta liberación creativa posterior a las otras asignaturas, que son más objetivas en cuanto a Mm. conocimiento, técnica y desarrollo propio del espíritu Debiese ser artístico. como convergen acá, ¿cachai? Convergen acá. Eh, y nada, pues una asignatura que me gusta mucho hacer. eh, Creo que los estudiantes, o sea, también algunos la padecen, ¿cachai? Como, porque también, claro, la persona, niña, niño, joven, adulto, lo que sea, cuando primero tienen generalmente un estereotipo en torno al quehacer artístico, luego necesitan saber qué es lo que viene de manera irrestricta, necesitan saberlo, ¿cachai? Y claro, esta forma procesual, lo que viene depende del sujeto, no depende de lo que yo le pongo encima, ¿cachai? Entiendo. Entonces Mm. ahí se genera una complejidad y luchas, conversaciones, críticas, peleas, ¿cachai? Como, porque, claro, ellos exigen como, por así decirlo, una metodología científica, como de fases concretas, de delineamiento de proceso. Yo les dije, no, pues, o sea, yo les dije que, les dije desde el día uno, no les voy a enseñar nada, sí o no, no les enseño nada, ¿cierto? Les voy a decir, yo los voy a acompañar en lo que van a hacer ustedes. Entonces siempre como que yo juego con ellos, les digo como, y entonces, pues, bueno, ¿para qué usted está? ¿Cierto? Eh, como que soy una figura medio ausente, ¿cachai? Como que mi rol es guiar, mediar, articular, pero no te voy a enseñar algo, o sea, no te voy a agarrar la manito, mira, una línea se hace así, la greda se mueve así, ¿cachai? No me interesa eso, ¿cachai? Tú puedes usar tutoriales, puedes usar doméstica, la weá que queráis, ¿cachai? Me da lo mismo, ¿cachai? Lo que está en juego aquí es que tú levantáis algo y entre todos el taller lo vamos moldeando, lo vamos criticando, lo vamos con respeto obviamente, lo vamos poniendo en cuestión, lo vamos apoyando, vamos sugiriendo. Entonces, todo, si no, no tendría razón de ser un taller, ¿cachai? Entonces, claro, también a la vez generan como aprendizaje, o sea, el aprendizaje uno se hubiese que poner como objetivo o aprendizaje esperado, ¿cierto? Es como eh, ser consciente de los propios procesos, tener autonomía propositiva, ¿cierto? Sí. Encontrar soluciones Mm. plásticas para problemas determinados por los estudiantes, generar dinámicas expositivas o de presentación ad hoc al problema, ¿cachai? Generar un lenguaje cognitivo también idóneo para las propuestas, ejercicio, todo Carlos, eso, bueno. Carlos, disculpa, pero más allá de este tema como forzosamente curricular, en donde tenéis que justamente aterrizar estos procesos de construcción curricular,
a lo estricto que justamente son estos planes. Eh, Tú mencionaste la palabra poética. Cuando hablas de la poética, la construcción poética de algo, en estos seres que están construyendo, en esta experiencia artística de los estudiantes, eh, hay una cosa interesante que tiene que ver en conducir este proceso creativo. Pero sobre esa pregunta me nace lo siguiente, que, que tiene que ver en la experiencia creativa. Hay una experiencia creativa de este estudiante que se enfrenta justamente a este proceso que está construido por él mismo. En ese proceso de construcción que viene del mismo y que está apelando justamente a su visión poética del entorno, de su vida en general, de su recorrido diario, de su hogar, de su vida en general, eh, él tiene que justamente recoger esto y llevarlo a un lugar en donde se va a enfrentar como a esta conversación entre profesor y estudiante. En esa conversación, este estudiante que se enfrenta a esto, a sabiendas de que viene de otras asignaturas que son un poco más rigurosas, más exactas, objetivas en términos de desarrollo curricular, ¿cómo te enfrentas a eso? Me mencionaste que discutían, de que habían conversaciones, de que había todo tipo de emociones, pero finalmente, cómo tú ves el proceso creativo a partir de esto? Que es justamente el apelar a su propia experiencia de vida para la construcción de un objeto. Sí, no, ahí yo creo que está la misma experiencia como artística mía. eh, yo creo que ahí está la diferencia entre un docente que es artista o se dedica a la práctica artística versus alguien que solamente viene de los instrumentos pedagógicos, ¿cachai? Porque, por Claro. ejemplo, llega un estudiante Ah, que solamente sabe dibujar con plumones cripto, ¿cachai? Como, o le encantan los plumones cripto, o sea, no voy a hacer nada más que obviamente fomentarle eso, ¿cachai? Porque, y a partir de eso, que desde aquel idealización, por ejemplo, que él tenía de cómo se usan los plumones cripto, estirárselo hasta un límite, ¿cachai? Como desde su propio límite, generar un estiramiento, pues, ¿cachai? Yo necesito que él ponga algo sobre la mesa que es de él, no algo impuesto por mí, ¿cachai? Entonces, cuando yo te decía que el encargo tiene que ser lo suficientemente abierto, es que aquella se podría decir, como dicen los gringos de manera ciútica, como el brainstorming, ¿cierto? Cuando esa lluvia de ideas, cuando aparecen las primeras imágenes o las cosas, tiene que ser algo que está completamente codificado por ellos y no por mí, ¿cachai? Porque ahí primero me permite a mí entrar en qué lenguajes articulan ellos, ¿cachai? Y, de qué manera puedo sintonizar con esos lenguajes, potenciarlos, extremarlos, transformarlos, conducirlos, ¿cachai? Pero, pero está diseñado como para tirar la caña y pescar, ¿cachai? Como eh, no, porque si no, si yo les digo, van a usar esto, van a hacer una trama, un dibujo, van a recortar papelitos de cuadro por cuadro, van a igualar color, ¿cachai? mm, Generaría un instrumento donde se podría decir como el factor poético o de poética es cero, ¿cierto? Como que está codificado por otras cosas, tendría que cobrarle limpieza, rigor, observación del color, no sé, todos esos parámetros que son súper medibles también, ¿cachai? Pero me interesa, eh, también me interesa saber dónde ellos se están jugando en la imagen, por más naif que pueda ser, por más cliché que pueda ser, por más estereotipado pueda ser, pero, o sea, eso tiene que aparecer. O sea, si queréis como que en verdad haya un avance sustantivo desde ahí, hay que verlo, ¿cachai? No puede quedar como opacado o anulado sin verlo. Y eso que tiene que quedar puesto sobre, tiene que estar declarado, ¿cachai? Como, o sea, yo les digo, acá las discusiones como metodológicas de ustedes contra mí, incluso interpelando mis métodos, deben ser con métodos plásticos, no con, o sea, pueden ir donde la directora y toda la cuestión, sí, pero la atención de esto es desde la imagen, ¿cachai? Si ustedes no están de acuerdo, me traen aquello otro con que quieren instalar la diferencia, pues, si no, ¿desde dónde? O sea, a mí no me interesa, ustedes no me caen ni bien ni mal,
no los quiero ni nada, ¿cachai? No son, aquí nosotros nos relacionamos por algo que está entre medio de nosotros dos, que es un mundo de imágenes, ¿cachai? Ahí nosotros nos conectamos, no nos conectamos porque buena onda, o no, o sea, acá hay un dispositivo que se articula entre ustedes y yo, ¿cachai? Que es esto, que hacen ustedes, no lo hago yo. Entonces, sí, la discusión que quieran, pero poniendo algo ahí al medio, si no, no hay problema, ¿cachai? Entonces como empiezan a haber reglas también, pero que tienen que ver con, con un quehacer artístico y no con cuestiones como completamente anecdóticas o personales, ¿cachai? Sino como hay algo entre medio Mm. eh, que obviamente también merece atención, respeto, pero ese es el modo, no hay nada más entre nosotros. Carlos, oye, súper claro el tema metodológico y sobre todo en tu taller creativo. O sea, se entiende perfectamente cómo tú construyes tu proceso y cómo tú diseñas y finalmente ejecutas tu metodología. Y aún más cómo la evalúas. Y más claro aún me queda lo que tú esperas de esto. Pero tengo una pregunta que va un poco más a lo general, más como que quiero ahondar en el universo que te está rodeando institucional. Cuando tú me hablas de esto, de aplicar este tipo de metodología, cuando estamos hablando con este tipo de lenguaje con los alumnos, la pregunta es, eh, ¿ellos llegan a esta institución a buscar este tipo de enseñanza o ellos llegan por otro tipo de cosas? Y para redondear un poco más la pregunta, el, el plan curricular, el proyecto curricular, ¿cómo lo estás construyendo o cómo lo están construyendo en la institución? No, está buena la pregunta, un poco larga también la respuesta por la contingencia en que estamos, pero básicamente Sí, esta escuela tiene claro. 85 años, ¿cachai? Y hasta, quizás hasta 10 años atrás, 10 8 5 no sé, eh, el reconocerse como escuela estaba condicionado por también reconocerse como una oferta de un grupo de talleres, ¿cachai? Talleres de pintura, escultura, historia, pero eh, no había una articulación como que permite reconocer la idea de escuela, ¿cierto? Como los tránsitos disciplinares, contenidos comunes, eso no estaba, o sea, eran talleres. Tú abrís la puerta y lo que ocurre en un taller, salí, entra y al otro, pero mucha independencia entre uno y otro, ¿cachai? Como, eh, entonces, el problema obviamente que instala, bueno, la educación hoy en día, no solamente en la universidad, por más que se declare que es una escuela desde la tradición, desde la edad, ¿cachai? Eh, es, y a mí se me invita un poco a participar en la modificación de esta forma, y trabajamos con otros colegas tratando de hacer esto, es porque finalmente la pregunta como honesta, una escuela que tiene vocación comunitaria, no necesariamente porque atiende a gente con vulnerables, pero una escuela que se dé a la comunidad, porque una escuela municipal, las municipalidades se deben a la comunidad, o sea, eso es como sine qua non, ¿cachai? Como, y ahí cabe, ¿cierto?, alguien con muchos recursos con alguien con escasos recursos, la comunidad, todo, ¿cierto? Entonces, en esta escuela convergen esos públicos, ambos, ¿cachai? Distintas edades, Claro. hombre, mujer y todo. Claramente, eh, no vienen a buscar lo que yo te estoy planteando como metodología, vienen a buscar lo que dice el manual Larousse de lo que es arte, ¿cachai? Como, o lo que dice una enciclopedia como la Encarta, la Wikipedia, ¿cachai? Como, o sea, es como, ahora, eh, la escuela siempre se jactaba como de formar gente de excelencia, bueno, como la redacción de todas las misiones que hacen las escuelas, ¿cierto? Como les interesa como generar un sujeto consciente y bla, 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 todo eso. Eh, pero lo que diagnosticábamos un poco que hay una distancia entre lo que estaba recibiendo puertas adentro versus lo que se iba a poder desenvolver afuera, ¿cierto? Como la, la misión, que no la tenía, o sea, ni siquiera, o sea, no estaba redactada de la escuela, eh, producía agentes que permitían relacionarse solamente puertas adentro de la escuela. ¿Cachai? Es como se estaba formando integrantes de una familia, pero no
sujetos conscientes de poder desenvolverse profesionalmente en un ámbito exterior a ella, ¿cachai? Ese es para mí mi diagnóstico. Bueno, aquí podríamos tener otros colegas que pueden opinar completamente distinto que yo, pero no es la plataforma para eso. Pero finalmente, ¿qué es lo que veíamos y qué trataba un poco yo de aportar? No sé, creo que quizás tampoco lo he logrado mucho, pero es precisamente decir, oye, te estáis formando, acá hay un presupuesto incluso estatal para que profesores te guíen, te articulen conocimientos, te fomenten. Es una escuela artística, ¿cierto? No es una escuela necesariamente ni teórica, sino de práctica artística, para que tú, una vez terminado acá, te puedas relacionar con un contexto inmediato que es comunal, regional, nacional y, por qué no decir, internacional. Si, si salís de acá y no te podéis parar ahí, quiere decir que la escuela está fallando, pues, ¿cachai? Y en eso estamos, pues. Entonces, esta formación, o se podría decir este entramado metodológico que no, para mí no tiene ninguna sofisticación, creo que finalmente fomenta, y no el mío, solamente de varios otros colegas que hacen otra asignatura, fomenta del día uno que tú seas un sujeto, hombre, mujer, adulto mayor, joven, ¿cierto? Persona consciente de que se trata aquí de tomar decisiones, ¿cachai? Desde el día uno hasta que te vayas a tomar decisiones. Quizás van a ser de rigores técnicos, artísticos, formales, súper como conspicuos a la formalidad artística. O quizás van a ser como de agente cultural, de gestión cultural o de mediador. No lo sé, ¿cachai? Pero ya sabéis que se trata, donde estáis, hay un contexto y tú tenés que tomar decisiones conscientes. O sea, es una especie de criterio, ¿cachai? Eres un sujeto de criterio con un dominio estético, se podría decir, o que también te puede generar otras plataformas, quizás, y creo que Mm. obviamente pasa mucho también en las licenciaturas, ¿cierto? Muy pocos se dedican como a la producción de obra artística, pero, pero sí se instalan como en un entramado cultural desde las artes, profesores, talleristas, agentes, eh, fondos concursables, gestores, ¿cachai? Bueno, creo que la escuela debe el deber de por lo menos generarle ese piso, ¿cachai? Porque le está diciendo que está formando gente, pues, ¿cachai? Entonces, creo que hasta antes de un buen tiempo atrás, esa familia, claro, era un campo seguro, como entre ellos mismos, eh, un poco hobby también, ¿cachai? Como un lugar seguro donde estar y tener y armar comunidad también, que es súper loable, pero aquí hay presupuesto estatal, hay una sinergia como Mm. que obliga a otras cosas, ¿cachai? Entonces, claro, cuando en primer año también les viene un shock de realismo, po, man. Cuando entienden de que el arte no es precisamente, o no es solamente, por ejemplo, eh, una traducción mimética, que tienen asignaturas, no quiere decir que esta es como una escuela de blufeo contemporáneo, ¿cierto? Obviamente hay asignaturas donde hay traducción mimética, hay modelo, hay bodegón, eso está, ¿cachai? Pero creo que eh, lo que se ha tomado o se ha puesto en valor es que no es la única manera y no todo eso lleva al ejercicio artístico como fórmula, ¿cachai? Entonces, claro, algunos también desertan porque, oye, no, pues yo, o sea, típico, yo soy tatuador y quiero como aprender a tatuar mejor, ¿cachai? Entonces, bueno, ahí hay que explicarle todo, como, o sea, quizás métete a una escuela específica de eso, o sea, aquí vaya. Bueno, hay gente que llega, entonces históricamente la escuela ha instalado esa cosa como que uno viene a buscar una cosa técnica y muchos llegan en esa sintonía y les produce una desilusión no poder tenerlo como en un cajoncito que tú lo abrís y te lo lleváis al tiro, ¿cachai? Sí. Carlos, en ese punto de la visión que estáis construyendo, porque tú y tu grupo, en este caso, están, están construyendo una experiencia de aprendizaje que es bastante integral, o sea, están generando un conocimiento, están generando un lenguaje en los estudiantes que es integral y que justamente dialoga por medio del arte contemporáneo. Eh, en ese lenguaje que están haciendo, hay que reconocer también la formación de uno. Sí, pues. Eh, Valparaíso
Viña, o sea, Valparaíso específicamente se caracterizó un tiempo por tener universidades que estaban justamente eh, saliéndose un poco de la enseñanza y de la forma de aprendizaje un poco más tradicional, esa cosa conservadora, del pupitre, del dibujo mimético, de la representación exacta. Eh, y viene, esta camioneta con todos estos recursos, con todos estos instrumentos y anhelos de aprendizaje que justamente te llevaban a un lenguaje más contemporáneo, pero entendiendo lo contemporáneo como social, eh, consciente de ciertos diálogos directos con la comunidad y con lo cotidiano, y ahí se genera algo interesante. Bueno, hay que reconocer que de tu propia formación se están aplicando esas formas de aprendizaje. Y te vuelvo a hacer la pregunta, es como si el estudiante viene a tu escuela a aprender unas técnicas de representación como recurso, se le presentan, ustedes lo presentan como un recurso, como un recurso para hablar de cierta forma. Eh, ¿Cómo tú reconoces eso? ¿Tú reconoces tu capital formado en la universidad tanto y que hoy día lo llevas justamente a tu escuela? O sea, claro, bueno, está lleno también de estereotipos y a los profes jóvenes de la escuela, entre comillas jóvenes también, pero nos dicen como que, claro, eso es un método como, puta, o sea, acarrea para una zona de los postulantes o de los estudiantes como, como la trivialización o la crítica como elemental que se le hace al arte contemporáneo, ¿cierto? O sea, como esa, esa relación directa con la inmediatez, con lo superfluo, incluso con el mercado, que más lejos de nosotros de estar como en esa sintonía, pero claro, tenemos que convivir como con ese karma, como de Lamparte, todas las postulados idiotas, como de la Avelina y todas esas cosas como súper, eh, como desde una ignorancia artística. Ahora, eh, claro, yo no, pucha, quien se justifica o quien explica todo el rato se complica, yo no estoy como un sacerdote explicando el método, ¿cachai? Como tampoco lo hacía aquel profesor de hace 20 años completamente eh, carente completo de método de evaluación y evaluando un bodegón porque le gustaba o no, o porque tenía una línea que se parecía a la de Toulouse-Lautrec, ¿me entendís? Como que, o sea, parámetros súper como caprichosos, narcisos, como de evaluación. Entonces, como yo no podría andar tampoco como un sacerdote de eso. Yo entiendo lo contemporáneo como vivir en el presente, ¿cachai? Como entender tu presente. Entonces, bajo esa lógica, eh, yo siempre pongo ejemplos tontos como para los estudiantes, como me interesa como ejemplos tontos, pero que quizás pueden dejar algo, ¿cachai? O sea, para pagar una cuenta tenés que usar cuenta root, ¿cierto? Podéis usar una aplicación y como que no te lo cuestionáis, ¿cierto? Como que o lo hacís porque te genera, ¿cierto? Como una concreción de algo. En tanto tengo una herramienta, puedo concretar un objetivo, que puede ser súper pedestre, como hacer un depósito, extraer plata o hacer una transferencia, pagar una cuenta, ¿cierto? Bueno, no te cuestionáis el dispositivo. Lo único que estamos haciendo aquí es que te cuestionéis el dispositivo, ¿cachai? Para hacer lo que sea, ¿cachai? Y eso es cuestionar tu presente, ¿cachai? El hacer, ¿no? Sí, pues. Entonces, y así, y están todas como, es que no, ustedes quieren que seamos filósofos o teóricos del arte. No, bueno, eh, o sea, si yo te paso un bisturí o te paso un tubo o una manguera, llega alguien en fase crítica con COVID, ¿tú lo vas a entubar? No, ¿por qué no? Porque no tengo los conocimientos técnicos, no tengo la expertise. Entonces, ¿por qué el arte no puede tener su lenguaje propio, su conocimiento aplicado, su profundidad? ¿Por qué le estáis pidiendo que sea como algo completamente elemental, digerible, masticable, como que es para todos, ¿cierto? Yo le digo, siempre doy ejemplos idiotas, pero hasta como el fútbol, ¿cachai? O sea, tú puedes jugarte una pichanga con todos los guatones y después te comes un asado, metiste un gol y te llevas a la casa feliz porque metiste un gol, ¿cierto? Pero eso no te va a hacer jugar en la selección chilena de fútbol. Te va a hacer como, bueno, en el arte es lo mismo. Podías hacer un dibujito,
puede hacerte un retratito, una fotito, pero eso no te hace estar como aportas como de manejar el medio, profundizarlo, conocerlo y dedicarte a eso, ¿me entiendes? Bueno, ¿por qué el arte tendría que ser algo como completamente elemental, a la altura de todo? Entonces, está todo ese prejuicio como que tiene que ser una cosa, el arte, para todos, así como una cosa como, y que no tiene que ver eh, con una codificación como de clase, ¿cachai? Como, yo creo que no, pero claro, es súper correctamente, políticamente correcto, como tener un discurso de que el arte debiese ser una cosa como popular, urbana, ¿cachai? Como que el arte esté en los muros, como que, bueno, todo eso, pues, ¿cachai? Pero yo tengo esas peleas con mis estudiantes, ¿cachai? Con los que son muralistas, y bueno, ¿y por qué yo debería andar por la calle, caminando por esa vereda y bancarme eso todos los días, siendo que veo como que no tiene estructura, no tiene arraigo, no tiene contexto, no tiene presente, por así decirlo, ¿cachai? ¿Por qué debiese comerme ese mono todos los días? Me lo está imponiendo. Alguien le preguntó a sus vecinos, alguien lo puso como un problema, fue el resultado de algún taller, ¿cachai? Hubo discusión de eso, qué es el espacio público, qué es la imagen en el espacio público. No, llegaron y lo chantaron nomás, pues. Así como va a quedar, ¿no? ¿Cierto? Como Mm. un milico en la plaza, ¿cierto? Estamos hablando de lo mismo. Bueno, y ahí, bueno, o sea, ahí la olla hierve en las clases, pues, ¿cachai? Hierve, pues, hierve. Y eso se trata también, o sea, a mí me interesa aplicarles la guía también, pero también para que entiendan de que la imagen es un componente crítico y fundamental de la sociedad, ¿cachai? Sí. Y que entiendan que, puta, el teléfono puede ser un arma, ¿cachai? Mm. Para mí eso es estar con el presente. No si van a ser artistas contemporáneos y van a pegar un plátano con gaffer, ¿cachai? Yo también estoy súper lejos como de esa sintonía, ¿cachai? Mm. Pero sí entender de que hoy día tienen un teléfono en la mano, ¿cachai? Tienen están en unas culturas de las pantallas, ¿cachai? Están rodeados por métodos de representación complejos. Entonces, para mí, que alguien quiera, claro, dibujar como en el siglo XIX me parece súper bien, pero que esté completamente consciente de lo que eso implica, ¿cachai? Mm. Que esté consciente de la resistencia que implica, que los métodos de representación, que esté consciente de esa tradición, ¿cachai? Y cómo va a llevar eso a sí mismo, pues, ¿cachai? A Mm. mí me encanta que los estudiantes opten por medios convencionales de representación o tradicionales como, y que pinten, ¿cachai? Sí, o sea, si alguien quiere pintar como Velázquez, que pinte como Velázquez, pero ¿cuál es tu modelo? ¿Son las meninas? ¿O es tu Mm. pasaje? ¿Es tu cerro? ¿Es tu barrio? ¿Por qué me estáis haciendo un canon griego de estereotipo, de figura humana? Puta, si aquí me decís que estáis viviendo en Reñaca Alto o ahí en el Plan de Viña, puta, están todos los hueones mórbidos, weón. ¿Por qué? ¿De dónde estáis viendo esos cuerpos? ¿Por qué ciudad caminan esos cuerpos? Ah, ya, puta. ¿Dónde está el promedio, incluyendo a mí, de esa medianía chilena, ¿cachai? ¿Por qué aquí tenéis puros Adonis, weón? ¿Dónde ves esto? O sea, el ejercicio de ver implica conectarse con el presente, si eso se trata, por eso no. Y así, para largo, weón. Oye, Carlos, como para ir cerrando, eh, en todo este proceso de enseñanza, siempre uno como profesor busca como establecer o dejar en el estudiante por medio de este aprendizaje y finalmente siguiendo este proceso evaluativo, ya sea formativo o sumativo, siempre busca como ampliar justamente su visión, ampliar el campo y que este estudiante pueda generar un discurso. Eh, en tu caso, eh, esa esperanza, eh, ¿la has visto materializada o están aún en el proceso de construcción? Buena pregunta. No, yo creo que por goteo, por goteo, porque los cursos en la escuela por lo menos son chicos, ¿cachai? Como, puta, ya en segundo año tenéis 20, 15 personas, ¿cachai? Como, eh, y recién, por ejemplo, yo entré como, creo, como en 2015,
Entonces, y ahí yo tuve la posibilidad de trabajar en una primera modificación de la malla y recién está saliendo esa gente de esa primera modificación, que fue como, se podría decir, como un retoque al plan curricular, donde entró el taller de creación que hago yo, entró fotografía, portafolio y gestión cultural. Eso recién cumplió un ciclo. Hay una generación ahí dando vueltas y que esa generación terminaron como siete, ¿cachai? Mm. Entonces, eh, en eso estamos, po, ¿cachai? Como que es poco verificable, es poco, no estoy claro cuánto debiese ser un plazo idóneo como para que me vaya, oye, esto da o no da, rinde o no, ¿cachai? Como, puede que quede a medio camino también, o sea, también fíjate que una escuela como esta depende como de la sintonía política de su época también, pues, ¿cachai? Y ahora también hay modificaciones, ¿cachai? Me imagino que hay que, no sé si defender, pero hay que como por lo menos argumentar de qué se trata lo que hacemos, ¿cachai? Las metodologías. Estamos lejos también de tener un sistema, se podría decir, como políticamente rentable. O sea, esta forma como de entender la práctica artística está lejos de ser como un objeto vendible de inmediato, ¿cierto? Como no sé, po, muralismo, arte callejero, clown y todas las cosas, las posibilidades de lo artístico que entra como en lo que le puede interesar una gestión política, ¿cachai? Entonces, esto como que, bueno, a mí me hace sentido, tiene una profundidad eh, interesante, ¿cachai? Pero habría que ver cómo lo leen las autoridades, po. A mí me encantaría que se leyera bien, po, o sea, como la posibilidad de tener una plataforma profesional de excelencia para gente de escaso, mucho, poco, mediano recursos, pero casi al lado de la gratuidad y ser una alternativa al mercado y al negociado universitario, pues, ¿cachai? Me encantaría que se reconociese como ese valor también, ¿cachai? Acá los estudiantes pagan 20.000 pesos mensuales. Si tienen un buen rendimiento desde el primer año, desde el segundo en adelante van a estar becados, ¿cachai? Y no pagan más. Entonces, como es mucho más cercano a la gratuidad que cualquier carrera antes de que existiera la reforma por la gratuidad. Entonces, eh, claro, o sea, está lleno también de los prejuicios que acarrea Viña como ciudad, ¿cierto? Como Mm. alguna vez la escuela estuvo en el Palacio Vergara, hoy el Palacio Vergara ya no va a ser más la escuela, es un museo, se podría decir, de sitio, de una colección artística de la que compró el caballero Vergara en aquellos años, entonces muy afrancesado todo, Mm. y ya es un museo de eso, y la escuela está buscando su lugar, entonces está llena de patas este problema también. Mm. Oye, Carlos, es que abriste otra pregunta. Eh, Cuando tú me hablas de este asunto de justamente que se tienen que cumplir con ciertas expectativas que van en rigor justamente con el municipio, las expectativas del municipio. Eh, no existen programas que puedan entrelazarse con los planes de tercero y cuarto medio, como para ahí ir detectando ciertos individuos que tengan intenciones de justamente ir a la oferta de instituciones de arte como la tuya, donde tú trabajas. No, claro que se puede, por lo que se puede, pero se necesita como, o sea, se necesita voluntades conscientes. Ahora, bueno, obviamente va una gestión política de salida y una de entrando. Yo no puedo hablar por la de entrada, tampoco voy a ser como lapidario con la que va de salida, pero yo diría que si hay una medianía y no tendríamos que ser, para que nos vamos a pisar la cama entre superhéroes, ¿cierto? Ni mago ni brujo para saber de que la cultura nunca está en primer orden de una gestión municipal, ¿cierto? Como ni del más progresista de izquierda ni al más recalcitrante de derecha, nunca la cultura ha sido como un insumo, porque a no ser que sea algo que tienda al espectáculo, no llega a la masa, ¿cachai? Entonces, eh, está todo tirado. Nosotros tenemos como proyectos desarrollados, porque fíjate que todos los municipios administran los colegios municipales, o sea, están a cargo de las corporaciones de educación. La corporación de educación
habrán 50 liceos en Viña, algunos de mayor excelencia que otros, pero hay un capital latente de trabajo y articulación, pesquisa, admisión y de todo un trabajo. Pero eso también necesita como una infraestructura de la escuela que hoy no la tiene, ¿cachai? Entonces, cuando hablo de voluntad política, hay que, bueno, primero, desplegar este proyecto a la autoridad política. Al anterior nunca tuvimos la posibilidad de hacerlo, ¿cachai? Hay que desplegar este proyecto a la autoridad política y decir, mira, estamos aquí, podemos llegar acá y acá, ¿cachai? Entonces, pero eso implican recursos, implica como infraestructura, tiempo, planificación y nada, pues la escuela también tiene sus propias culturas internas, tienen que lidiar con ellas, pero claro, pues tiene todo el potencial de desarrollar. Fíjate que no solamente, o sea, uno de los ámbitos es la proyección hacia los colegios, los liceos, para captar estudiantes y a la vez para que nuestros estudiantes se desenvuelvan quizás como talleristas o generen metodologías de trabajo paralelas, de intervención en los colegios, pero aparte la escuela a la vez ya tiene una red de museos, ¿cachai? O sea, tiene un museo de artes decorativas que es Rioja, tiene el que abre ahora de nuevo, el que es el Palacio Vergara y todo. Hay una colección de bellas artes, ¿me entendían? Como se podría decir que hay un entramado que podría también poner como hacer carne toda nuestra misión, ¿cachai? Un sujeto que incluso se puede localizar laboralmente en la comunidad, en las distintas áreas, en gestión cultural, mediación, tallerismo, pedagogía y todo lo que está por abrir también, ¿cachai? Como, y que la escuela está al debe, ¿cachai? Como la escuela yendo territorialmente a lugares como campamentos, sedes vecinales, centros culturales, pero ahí se necesita infraestructura, logística, Sí, te pero, entiendo perfectamente. pero Sí, está, o sí. sea, es un diamante porque es como por eso, es un formato pedagógico alternativo Mm, que tiene la estabilidad de ser como que no está bajo un régimen cierto mercantil, cierto que es literalmente de apoyo estatal, si bien está canalizado por los municipios, pero es plata pública, eh, es inédito, ¿cachai? No está en, bueno, tampoco está reconocido por el ministerio y creo que hoy en día quizás eso podría ser un capital, como un capital en el sentido de que tenéis un modelo otro, ¿cachai? mm. Tenéis un modelo que no está bajo los parámetros de rendimiento, competitividad, ¿cachai? Y los estándares cuantitativos del ministerio y que genera otra dinámica y me parece súper bien. Yo creo, porque antes todo el mundo decía, oye, es que la escuela tiene que transformarse quizás como ser absorbida por, por alguna universidad para tener título cartón o por un CFT para que los estudiantes no. Y si no, Mm. y si no, y si realmente cuidáis esto como un modelo otro, inédito, único, las escuelas de Bellas Artes ya están obviamente en extinción. Va quedando la de Viña, la de Valpo y un par de modelos más por ahí. Entonces, si todos van para allá y aquí hay cuatro de esta forma, Mm. ¿no será mejor quedarse aquí y que se valorice esto, ¿cachai? Porque si no entráis a competir, y si es que entráis en una sintonía como homogénea, ¿cachai? Y tú aquí podéis reivindicar lo propio, otra forma, puta, reivindicar también eh, un servicio público, ¿cachai? Si tiene que ver con eso también, una escuela de comunidad, ¿cachai? Que no existe en el ambiente universitario. Entonces, Sí, es bien fundacional, o sea, es bien interesante la actitud fundacional, establecer un es que lugar nunca ha que terminado esté de fuera fundarse, yo de creo. Europa. Como lleva 85 años con la posibilidad de fundarse. O sea, está llena Sí, de me refiero a la mitos. actitud, me refiero a la Sí. actitud educacional y sobre todo curricular de buscar esta forma, esta metodología, presentarla, porque es una metodología que hoy día es rentable, pero justamente si se establece en este lugar bajo las ambiciones que tú me estás contando, yo creo que falta justamente la estructura que lo soporte, que lo levante, pero en relación también a los escolares, justamente. Ahí hay un lugar que se debe mirar para justamente las instancias que tú mencioné.
Eso, pues, Carlos. Sí, sí, bueno, hoy día conversamos, ¿cierto? Como de la Escuela de Bellas Artes. Yo hago clases en otro lado, pero en otro lado son otras dinámicas y son quizás un poco más aburridas metodológicamente, ¿cachai? Hago teoría de la imagen o ramos teóricos en el arco, que ya es como muy disciplinar a la foto, a la fotografía como medio, ¿cachai? Como lo más expandido, más se podría decir de complejidad es esto que conversamos hoy día desde el Bellas Artes. Lo otro está más, se podría decir, como encasillado, ¿cachai? Como que está mucho más parametrado. Yo, También es bien interesante cuáles son las lógicas que se administran ahí. ¿Cuál es la estructura que administra justamente el proceso de aprendizaje? ahora Cómo se... yo ¿Mm? acarreo un poco este método, esta triada, o sea, a la hora de hacer un ensayo de autor fotográfico por parte de un estudiante de su propio trabajo, porque también hago taller de tesis ahí o de escritura de tesis, cuando se van yendo, es como qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cuál es ese factor personal que le estoy entregando y eso sirve para un paper, un ensayo. Y ahí trabajamos autores afines en la teoría de la imagen, autores o referentes artísticos que les pueden interesar a ellos y también aprenden cómo levantar ese problema, pues, ¿cachai? Que es como el que les interesa como problema de imagen trabajar, cuáles son los autores que los nutren, cómo se referencian, cómo uno va cosiendo entre la presentación del problema, el desarrollo, subunidades de contenido, quizás, de lo más general a lo particular. O sea, hay cosas como bien parejas con respecto a lo otro. Lo que pasa es que aquí como el objetivo es más claro. Tenéis que terminar, por ejemplo, con los estudiantes con un ensayo así grande. Entonces, como que, y ahí todos caen a ese dispositivo, así como ese es el dispositivo que se evalúa. Eh, pero, pero claro, sí. Eh, y también, Carlos, bueno, está agotado el medio fotográfico. sí, sí, no, es que, ¿sabes, Carlos? Yo creo que que el análisis da para más, da para mucho más. Y no sé, me gustaría que tuviéramos una oportunidad para poder conversar sobre esta otra parte de tu, de tu pega, que tiene que ver con el trabajo en el arco. Y me gustaría que también habláramos de la palabra fracaso. Entonces, ¿Ahora? no es nuestra oportunidad. No, porque si no Eh, tendríamos que estar 4 horas con eso. no, sí sé. Por eso te invito, ojalá, a que podamos conversar sobre tu trabajo en el Arcos, eh, tu otra experiencia docente, y Ujú. que también establezcamos una conversación sobre el fracaso docente, el fracaso en en la educación de arte, sobre todo desde nuestra alma, porque nosotros tenemos en común que venimos de una universidad que tuvo Que no existe. muchas pretensiones. ¿Cómo? Que ya no existe. Que ya no existe, que existe en nuestro recuerdo y en nuestro corazón, pero que ya no existe. Justamente eso, pues, que eso que ya está en nosotros y que se ve de cierta manera en algunos ejercicios que nosotros hacemos en la docencia, eh, está sujeto al fracaso. Está sujeto al fracaso. Es decir, hay un elemento de fracaso justamente en nuestro ejercicio docente con esta idea. Entonces me gustaría que conversáramos de eso, Carlos, me gustaría que conversáramos de tu otra pega. Así que te dejo la invitación. Ya, pues encantado, no hay problema. En otra ocasión, ahí nos pegamos 2 horas más conversando del tema. Espero que te haya ayudado quizás para lo que andáis como pesquisando, pero Mucho, también, bueno, mucho. hasta ahora uno anda Mm. medio No, Carlos, disperso. pero bastante, fíjate. No, yo te agradezco mucho el tiempo, Carlos, te agradezco el tiempo, te agradezco los contenidos y las respuestas que fueron de mucha ayuda. Súper. Así que eso es por hoy. Cerramos la entrevista número 4 y serie. Ya, pues.